Mi invitada esta noche, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Bueno, hay muchas preguntas que hay que hacer, pero sí quería retomar el caso de lo del 14 de abril y con esta presunta información que circula que se quisiera detener al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, para ese momento candidato a la presidencia. ¿Esa información es cierta o es falsa? Fíjate que con motivo al triunfo del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 14 de abril, un grupo de venezolanos, un grupo minoritarios de venezolanos, desconociendo la voluntad popular, hicieron llamados irresponsables a la violencia. Es más, había un formato montado aquí en Venezuela parecido al que había ocurrido durante el golpe de Estado en el 2002. Afortunadamente el pueblo valiente de Venezuela salió a defender la Constitución, la legalidad, a su presidente, a las instituciones. Pero esto fue lamentablemente con un saldo negativo, vamos a decirlo así, donde hubo 9 muertos y más de 100 heridos. Bueno, por estos casos ciertamente tenemos 38 personas privadas de libertad. Muchos están en fase de juicio ya, que han sido acusados. Tenemos otras tantas órdenes de capturas, que en este momento no tengo precisado el número, no recuerdo, pero creo que son 3, 4, no preciso en este momento. Y estas investigaciones no han concluido. Sobre lo que las estrategias que han diseñado los fiscales que conducen la investigación, yo no te puedo dar mayores detalles porque yo estaría poniendo en riesgo la investigación. Eso es parte de la reserva legal que le impone a uno el Código Orgánico Procesal Penal. Pero nosotros no descartamos la posibilidad de seguir profundizando en esta investigación y llamar al Ministerio Público a las personas que se presuman responsables tanto de la autoría material como intelectual. Fíjese que nosotros hablamos en el corte de las distintas visiones que hay sobre el papel de la Fiscalía con relación a la justicia, y usted decía que algunas personas, escudándose en su quizás siendo funcionario público o en su papel político, algunos han cometido delitos o presuntamente han cometido delitos y se escudan en ello. Y ahí entra la parte de la polarización. ¿Por qué le hago esa pregunta? Para algunos hay presos políticos y para otros hay políticos presos. ¿Qué opina la fiscal general con relación a ese tema? ¿Cómo delimitar que una persona no está siendo perseguida por la justicia a pesar de su condición o preferencia o posición política? Los perseguidos políticos o presos políticos son aquellos que son privados de libertad por sus ideas. A mí me gustaría y te recomiendo que hay un conjunto de literaturas que habla sobre las torturas y desapariciones y las persecuciones políticas que se produjeron en este país de 1958 a 1998. Por ahí traje una ley contra el olvido que te la voy a regalar para que más o menos tengas idea de lo que era la persecución política, lo que era el irrespeto a la disidencia política, el respeto y la violación a los derechos humanos. Que nada más por decir o decir que no estabas a favor de una tendencia política, ya te perseguían, te secuestraban, te desaparecían, y a tu familiar, si iba a preguntar por ti, también lo privaban de libertad. Sin ninguna fórmula de juicio, sin que existiera el debido proceso, sin derecho a abogado, sin derecho a visitar a los familiares. En este estado actualmente existe lo que es el debido proceso, y nosotros le garantizamos a las personas todos sus derechos, desde tener acceso a un abogado, acceso a la familia. Entonces, yo creo que eso ha sido un argumento de defensa de quienes cometen delitos de corrupción, delitos de delincuencia organizada y delitos comunes, para excusarse y señalar que son perseguidos políticos y crear una matriz de opinión a nivel internacional en contra de Venezuela, incurriendo incluso en hechos que los colocan como desconocedores de la soberanía e independencia de nuestro país. Ahora, ¿la fiscal general tendría alguna objeción que al comisario Iván Simonovich, independientemente, él fue juzgado y el Estado lo sentenció
independientemente de esa condición, según su estado de salud, ¿usted tuviese alguna objeción de concederle la medida humanitaria por su estado de salud? No, yo no concedo medidas humanitarias, eso corresponde a los jueces, juez de ejecución en este caso, porque él ya está condenado. Es un no rotundo por parte de la Fiscalía. No, yo no he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que no corresponde al Ministerio Público otorgar las medidas humanitarias. De acuerdo a la legislación venezolana, el Código Orgánico Procesal Penal señala de manera expresa que es el juez de ejecución, en este caso juez de ejecución, al juez otorgar las medidas humanitarias. Otro punto importante que tiene que ver, hemos hablado de casos políticos, ¿no? Pero es el ciudadano común. El ciudadano común en algunas oportunidades tiene temor a denunciar y el primer paso para combatir la impunidad, usted lo sabe, es la denuncia. Si no hay denuncia, pues entonces no hay delito. O sí lo hay, pero no lo conoce los funcionarios públicos y el Estado y el poder ciudadano. ¿Cómo hacer para que la gente perciba al poder ciudadano, la Fiscalía, como diligente, que no haya retardo procesal? ¿Qué está haciendo? Mire, yo hice un trabajo, llamé a abogados de distintas posiciones políticas y coinciden en algo con relación a su trabajo, y es que usted ha creado más oficinas y más dependencias para que la gente tenga un mayor acceso a poner su denuncia, y eso es importante. Pero ¿cuál es el trabajo que se ha hecho en su gestión para que efectivamente haya celeridad en los procesos? Mira, yo creo que no es tan cierto eso de que la gente no denuncia. Fíjate que eso ha venido en línea ascendente, el número de denuncias recibidas en el Ministerio Público. Hasta ahora el Ministerio Público ha recibido aproximadamente más de 400.000 denuncias desde enero a la fecha. Y además los delitos no solamente los conoce el Ministerio Público por denuncia, hay otras vías de conocerlo de oficio. Es decir, bueno, acaban de hurtar un vehículo en la esquina, eso es un hecho que ha ocurrido y el Ministerio Público tiene que abocarse, o se cometió un homicidio, ahí está la persona que murió. Esas cosas las tienen que investigar el Ministerio Público de oficio, es decir, que es otra forma de conocer o iniciar un proceso penal a través de las querellas también. Pero fíjate, ¿cuáles son las fortalezas del Ministerio Público? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Primero, para que la persona efectivamente formule su denuncia y para que haya respuesta. Nosotros tenemos una lucha contra la impunidad, contra el retardo procesal y porque haya justicia. Hemos fortalecido los despachos fiscales, hemos creado nuevos despachos fiscales, hemos dividido la función de fiscales de juicio y fiscales de investigación, hemos especializado los fiscales, es decir, los fiscales... Ustedes crearon una escuela, correcto, una escuela de los fiscales. Eso es para elevar el nivel académico de los fiscales, para que sepan de derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo, sepan defender las causas del Estado, sepan hacer una impugnación, sepan oratoria, sepan argumentación jurídica, porque en todo eso los hemos preparado y hemos abierto los concursos para darle estabilidad a los fiscales y que haya independencia y autonomía en las distintas investigaciones y no se diga que están sesgadas las mismas. Hemos creado fiscalías penitenciarias, creamos la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, hemos especializado los fiscales y hemos creado unidades técnicas de investigación como de telefonía, unidad técnica financiera, la unidad para el tratamiento especial de mujeres víctimas de violencia y niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia. Hemos dignificado al personal acondicionando todos los despachos fiscales. Te invito a que visites cualquier fiscalía del Ministerio Público para que veas lo bellísimas que están. Hemos acondicionado el espacio no solamente para dignificar al trabajador, sino también dignificar a quienes acuden al Ministerio Público, especialmente las víctimas, que son a quienes representamos nosotros, los fiscales del Ministerio Público, a los testigos, a los expertos, incluso al imputado, aun cuando haya cometido un delito, él tiene un conjunto de derechos que nosotros garantizamos que se le respeten. Uno de los grandes dramas de la situación penitenciaria tiene que ver o han apuntado a lo que es el retardo o el retraso procesal. ¿Qué están haciendo ustedes para que haya mayor celeridad? De repente me equivoco, cuando usted se ríe, me hace pensar que estoy diciendo algo que no es correcto, pero yo creo que es importante que la gente sepa qué esfuerzos se están haciendo para mejorar desde el punto de vista de la Fiscalía, para mejorar lo que es el sistema penitenciario como tal y lo que es la parte del procesamiento. Hay cifras, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia que decía que el 80% de los que están dentro de los recintos carcelarios no están procesados aún, no han tenido ni siquiera la primera audiencia. ¿Eso es así o no es así? Yo creo que ese es un tema
de otro programa, porque verdaderamente yo te quiero recordar todo lo que ha pasado, lo que pasó en este país y con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, que también estábamos peor en las cifras. El Estado ha hecho un gran esfuerzo por atacar el retardo procesal y por reivindicar el principio constitucional del enjuiciamiento en libertad. Nosotros hemos trabajado también en eso. Y quiero decirte que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público en contra del retardo procesal ha sido no solamente de la institución, sino aunado o cohesionado con el Poder Judicial, el Ministerio del Servicio Penitenciario y la Defensa Pública. Hemos trabajado articuladamente para crear una agenda única aquí en Caracas en la fase de juicio, que ha sido un éxito. La agenda única tiene 2 meses aproximadamente, o quizás 2 meses y medio, y en ese lapso se ha logrado realizar más juicios que en 3-4 años. Ha sido un verdadero éxito. Ese ha sido un esfuerzo del Estado venezolano. Hemos sincerado las cifras, o sea, con planes de descongestionamiento, porque también hay muchas denuncias irresponsables. Hemos trabajado en la depuración inmediata de los casos que ingresan en el Ministerio Público. Se han implementado una serie de acciones y especialmente la atención a la víctima. Sí, nosotros creamos una coordinación para la protección de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela. Al Ministerio Público le correspondió la protección de las víctimas. Eso ha sido. Ustedes estuvieron en Maiquetía, ya me queda poco tiempo, pero creo que es importante porque la gente desconoce, al parecer, un presunto delito que se está cometiendo con relación a los pasajes aéreos. ¿Qué medidas están ustedes implementando? No es los pasajes aéreos, esos son por las presuntas irregularidades relacionadas con Cadivi, bono Cadivi. Correcto. ¿Cuáles son las sanciones para aquel que solicite, por ejemplo, Cadivi, se lo otorguen y no se monte en ese avión? No, fíjate una cosa, es que es una pregunta que habría que estudiar cuáles son las circunstancias que rodean el hecho para poder calificar el delito, ver cuál es el tipo penal que se ajusta. Pudieran ser muchos, pero lo cierto es que en el día de hoy en el Ministerio Público, conjuntamente con otras instituciones del Estado, la Guardia Nacional, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el SAIME, el CENIAR, realizamos un operativo donde se abordaron más de 750 personas y detectamos un conjunto de irregularidades que presumimos que están relacionados también con el tema de los bonos Cadivi, de las irregularidades que hay con Cadivi. Por ejemplo, determinamos que aproximadamente el 15% de los aviones que declaran cupo lleno, o sea que no tienen un puesto más, el 15% de los puestos no estaban ocupados. Entonces vamos a detectar indudablemente que ahí debe haber una complicidad interna también. Detectamos también que muchas personas llevaban tarjetas de crédito que no le pertenecían a ellos y que también el pasaje que tenían en sus manos era distinto a la declaración que ellos formularon en Cadivi. Es decir, dijeron que iban a viajar para Puerto Rico y se iban para España. O iban a viajar para España y iban a Colombia. Así es que es la cosa, correcto. Entonces, consideramos que estas acciones, que las vamos a seguir implementando, son necesarias porque el tema de Cadivi está relacionado con el tema de la corrupción y eso hay que abordarlo. Por eso la necesidad de una habilitante para que de manera rápida, expedita, sin dilaciones y trámites administrativos engorrosos, el presidente de la República pueda adoptar algunas reformas respecto a la ley contra la corrupción, la ley de mercado de valores, la ley de ilícitos cambiarios que se hacen necesarios en este momento. La lucha contra la corrupción es una propaganda, digamos, política o es una política pública. No, es una política de Estado. Te lo dije en algún momento de la entrevista, que yo creo que ha sido la decisión más trascendental de un gobierno llamar a la lucha contra la corrupción y nadie tiene que oponerse a eso, porque esa es una lucha para el Estado, para beneficio de la colectividad, para el beneficio de la mayoría. Yo tengo que despedir este programa, pero yo le prometí, porque además quiero conocerla un poco más, me queda muy poco tiempo, tengo 3 minutos más. La parte humana de Luis Ortega Díaz, siempre me gusta culminar con eso, ¿no? Siempre la vemos. Bueno, quiero saber, por ejemplo, ¿cómo es la autoridad en su casa? ¿Quién la imparte?
Tenemos un condominio, entonces en el condominio tomamos los dos las decisiones. ¿Pero quién tiene más autoridad en su casa, su esposo o usted? No, ambos. ¿Y cómo establece usted las sanciones en su casa? No, tenemos un buen diálogo, buenas conversaciones, nunca hay conflicto, siempre mediamos, conciliamos y yo creo que eso es lo que nos ha permitido tener una relación extraordinaria, en una armonía plena y de suma felicidad. Me siento muy bien en mi hogar, en mi casa, siempre quiero llegar a ella porque de verdad es motivo de alegría. ¿Cómo siente usted que es percibida por la población venezolana? Cuando usted llega a un lugar, ¿siente que le tienen temor, le tienen respeto o la gente más bien es cercana? La ventana de Johari, bueno, tendríamos que analizar eso, de ver cómo me ve la gente, cómo me veo, ¿Cómo se siente usted? Cuando llega, por ejemplo, a un sitio, ¿siente que la gente tiene temor? No. Sí. Primero que yo quiero mucho a la gente. O sea, lo que más me gusta es la gente, que la gente sea feliz, la sonrisa de la gente, compartir con la gente, saber interactuar con la gente. Siempre estoy sonriéndole a la gente. Y nunca tengo esa percepción ni esa aprehensión. Por el contrario, yo cada vez que voy a un sitio pienso que me va a ir bien, que voy a tratar bien a todos los que están allí y que voy a recibir el mismo trato de los demás. Entonces yo creo que esa es una disposición que influye mucho en lo externo. Usted ya le queda, quizás ya dentro de poco, ya va a cumplir 7 años dentro de la gestión como fiscal general, sí. ¿Cómo quiere ser usted recordada? ¿Cuáles son esos casos pendientes que les gustaría resolver y que todavía se está esperando justicia por ellos? No, mira, yo quiero ser recordada en mi gestión como fiscal general como la impulsora de grandes proyectos para combatir la impunidad y hacer justicia. Y sobre todo que sea recordada mi gestión como la gestión de las luces, donde hubo una apertura al conocimiento científico, intelectual, a abrazar pues en lo que es la materia nuestra, el derecho penal. ¿Qué casos le quedan pendientes? Siempre hay casos pendientes porque tú vas resolviendo muchos y van ingresando muchos. Entonces decir que están todos resueltos jamás va a ser eso. Porque el día que deje de cometerse delitos ya no existen, no se hace necesario la existencia de las leyes, ni se hace necesario la existencia de las instituciones que persiguen el delito. Ya habremos avanzado hacia esa mayor conciencia de la colectividad, es decir, estarán arraigados los valores, las éticas, la conciencia de país, la conciencia del respeto a los demás. Y yo creo que este país, Venezuela, se enrumba decididamente hacia allá, a la paz, a la solidaridad, a la sana convivencia y al respeto del uno y el otro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Esta noche. Está siempre bienvenida a este programa cuando por supuesto quiera decir su verdad con relación a las cosas. Aquí estará siempre bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana.